Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico de Street. Después de las fuertes subidas que vimos ayer en el IBEX 35, acompañado principalmente por esa subida tan fuerte que vimos en Inditex, hoy parece que se está tomando un descansito. Y lo llamamos descansito porque la subida de ayer fue totalmente brutal. Pero eso no es lo más importante que podemos destacar del día de hoy. Esta semana también conocíamos el dato del IPC en Estados Unidos y fue muy curioso y sacamos una conclusión muy clara, porque el dato del IPC se sitúa por encima de lo esperado, es decir, la inflación parece que no la tienen controlada, el mercado en los primeros minutos parecía que corregía con fuerza, pero luego inmediatamente se dio la vuelta y en Estados Unidos acabamos viendo una subida muy importante y hoy tendría que haber llegado la confirmación de ese dato del índice de precios al productor, como ayer comentábamos, y lo normal era que si el mercado parece que le ha dado igual que la inflación no esté controlada, hoy con el dato también del IPP, lo normal es que, aunque fuera por encima de lo esperado, también viésemos subidas importantes, o por lo menos eso era lo que nos quería dejar claro el mercado hace un par de días. Pues bien, hoy lo que ha sucedido es que cuando se ha publicado ese dato también ha sido bastante por encima de lo previsto, es decir, ojito porque no tenemos controlada la inflación y en un primer momento caía, pero luego volvía a hacer el mismo movimiento que veíamos otro día. Parecía que se empezaba a recuperar de ese primer impacto en la caída, pero cuando tenía que volver a coger fuerza y empezar a revalorizarse como lo vimos el otro día, no ha pasado eso. Hemos empezado a ver una corrección en Estados Unidos, que venían los futuros en verde y se pasaron al rojo, y ya con la apertura pues ha continuado corrigiendo y es cuando Europa también ha empezado a ver correcciones importantes. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues que a lo mejor el mercado nos la ha querido colar el otro día diciendo a mí me da igual la inflación, pero simplemente era para que nos confiásemos y hoy con el dato del IPP nos la pueden haber metido doblada, haciéndonos pensar que no pasaba nada con la inflación, pero en realidad sí que pasa. De ahí que de momento estemos viendo caídas. Tampoco lo aseguraría al 100%, porque ya sabemos cómo está el mercado. De momento eso es lo que parece. Veremos a ver si en las siguientes sesiones se confirma y vemos esa corrección que era totalmente necesaria en prácticamente todos los índices europeos y también en Estados Unidos. Además, la semana que viene tendremos la decisión de los tipos de interés. Como ya os comenté en el vídeo del resumen semanal, interesa que haya un poquito de presión vendedora en los mercados antes de esa decisión y de ese discurso de Powell. Así que bueno, esa es la conclusión que podemos sacar del día de hoy. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Grifols, que parece que de nuevo vuelve a caer con bastante fuerza. Veremos también la cotización de OHL, que parece que no encuentra un suelo en el gráfico. Vamos a ver qué es lo que puede suceder en las siguientes sesiones, si se puede dar la vuelta o no se puede dar la vuelta. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Repsol, que ha apoyado en ese aumento del precio del petróleo, pues parece que su cotización también se ha impulsado con fuerza. Pero cuidado, porque ahora mismo estamos en una zona totalmente clave de resistencia que solo lo ha conseguido superar una única vez. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar con los gráficos, que como siempre los analizamos desde la plataforma de Pro Real Time, desde su versión web. Ya sabéis que si os registráis a través del enlace que tenéis en la descripción del vídeo, vais a poder ver los gráficos tal y como los veo yo, también en tiempo real. Así que venga, vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Grifols. Fijaros que la última vez que analizábamos, estamos por aquí y decíamos que quizás se estaba formando una divergencia que nos podría marcar un rebote en el gráfico, pero también había que tener en cuenta la presión vendedora porque era muy alta, porque el volumen, fijaros, había sido bastante alto en las últimas sesiones. Eso que nos marcó, pues bueno, sí que es verdad que dimos un rebote, pero ese rebote, fijaros, como simplemente llegó muy cerca de esa banda media de Bollinger, la zona que teníamos de resistencia a los 9,70, y a partir de ahí volvió a corregir. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque el volumen con la oferta seguía siendo bastante alto. Y normalmente cuando vemos que hay mucho volumen, aunque se fuera una divergencia, aunque veamos un rebote, pues puede que tenga las patas muy cortas. Y es lo que ha acabado paseando. Hemos visto de nuevo una caída. Fijaros la sesión de hoy. Estamos cayendo casi un 10% en lo que llevamos de sesión y todo apunta a que podría volver hasta la zona que tenemos de soporte siguiente, los 6,32. Aquí habría que vigilar si damos continuidad a la divergencia que venimos viendo durante las últimas sesiones. Porque ahí, si ahora seguimos viendo que cae
pero lo hace con menos volumen al acercarse a esa zona. No como vimos en la sesión del 6 de marzo, pues sí que es verdad que venga un rebote más importante o por lo menos veamos un movimiento lateral. ¿Y por qué pienso que quizás ahí se puede estancar y quizás veamos un movimiento lateral entre la zona de los 7,80 y los 6,32? Porque la siguiente zona de soporte está muy lejos, está la zona de los 4,80. Ya sé que últimamente estamos viendo muchísima volatilidad y que vemos caídas no de un 3-4%, como la de hoy, un 10%. Pero hasta la siguiente zona de soporte, fijaros que hay casi un 25%. ¿Se podría quedar a mitad de recorrido? Sí, podría llegar a quedarse a mitad de recorrido, pero lo normal es que si tenemos una divergencia y el volumen vemos que empieza a flojear, podría darse la vuelta desde esta zona de los 6,30, ver movimiento lateral, y luego si vemos que no acaba de repuntar, sí que es verdad que podría continuar corrigiendo, porque la perspectiva que tiene el gráfico, si echamos un poquito la vista atrás, aparte de todo este movimiento que hemos visto en las últimas semanas, pues la verdad que la tendencia es claramente bajista en la cotización de Grifols. Por lo tanto, pues bueno, todo apunta a que al final acabará perdiendo todo lo que habíamos ganado desde el año 2011, que está en esa zona de los 4,80. Parece que definitivamente puede acabar yendo hasta esa zona si vemos que continúa perforando cada soporte y no vemos señales claras de darse la vuelta, no en el corto plazo, sino ya más en el medio y largo plazo. Y para eso, la verdad que ahora tendría que suceder una noticia o publicarse algo que despejara cualquier duda que hay sobre la cotización de Grifols, que ahora mismo está muy, pero que muy castigada en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, quizás es una opción ahora mismo para todos aquellos que quieran operar en el corto plazo y quizás ver un rebote importante y bastante rápido, pero quizás entrar en Grifols ahora mismo para quedarnos dentro y pensar que es que ya está muy sobrevendida o que ya ha caído mucho, pues cuidado, porque aunque esté cayendo mucho durante las últimas semanas, eso no significa que hayamos encontrado ya un suelo. Para eso tenemos que ver señales en el gráfico que nos acaben confirmando que ya hemos visto el final de la caída. Vamos con la siguiente de las acciones, que es OHL. Fijaros que cuando estábamos por aquí se daba la vuelta y decíamos que bueno, que era un rebote que era complicado de haber visto porque habíamos visto mucho volumen en la caída, no teníamos señales de debilidad, pero quizás por sobreventa, estábamos en el RSI en 22, pues se había dado la vuelta. Fijaros cómo llegó hasta la zona de las 6 sesiones, de esa media móvil, y a partir de ahí volvió a corregir. Es decir, fue un simple rebote por sobreventa y ha vuelto a corregir. Cuando vemos rebotes de este tipo, suelen llegar hasta la medias y sesiones, hasta la banda media de Bollinger, si está cerquita, pero nada más. Y fijaros que es lo que ha acabado sucediendo. Ha seguido corrigiendo. ¿Y ahora tenemos alguna señal de debilidad? Pues la verdad que seguimos sin tener señales de debilidad. Esto que nos indica que si vemos un rebote, puede que sea un rebote como el que veamos por aquí, pero no sabemos si va a llegar desde la zona actual o si mañana va a caer otro 4%, otro 5% y ahí va a darse la vuelta. De momento el volumen está siendo muy alto. Es decir, de momento no nos marca que se pueda dar la vuelta porque a lo mejor ya tenga más debilidad la oferta y ya no haya tanta presión vendedora. Por ejemplo, aquí en esta ola del 6 de marzo veíamos una caída bien importante de 1,30% después de varias sesiones de caída, pero el volumen empezaba a ser más bajito. Fijaros como en la sesión de hoy de momento el volumen parece bastante alto. Por lo tanto, no parece que la sesión de mañana se vaya a dar la vuelta, pero sí que es algo que debemos vigilar, el volumen, porque en este tipo de situaciones que ya vemos como el RSI, veremos a ver si no cambia esto de aquí a cierre, pero el RSI está por debajo del anterior mínimo, no nos marca ninguna señal clara de debilidad de que desde esta zona se pueda dar la vuelta. En la sesión de ayer, fijaros como el RSI sí que le teníamos por encima de lo que veíamos por aquí, es decir, ahí, si lo hubiéramos analizado ayer, podríamos decir, vale, ahí teníamos el RSI, fijaros, con divergencia y podríamos ver el rebote. ¿Qué pasaba en la sesión de ayer? Que el volumen era altísimo. Es decir, si no tenemos estos dos ingredientes, es complicado que veamos un rebote, aunque sea en el más corto plazo. Cuando tenemos los dos, pues quizás es cuando ya podemos ver un rebote más importante o estamos viendo un suelo, una zona. De momento, pues no lo parece. Y de momento el cierre de hoy está muy cerca de los mínimos de la sesión. Fijaros cómo en el gráfico semanal se ve muy bien que ahora mismo, aparte de no tener ninguna zona de soporte por debajo, fijaros, pues el volumen las dos últimas semanas ha sido brutal. Por lo tanto, quizás para ver un rebote o buscar un pullback, mejor hasta la zona de los 0,37, 0,38,
no podría estar este suelo que hizo por aquí en los últimos meses, desde octubre. Deberíamos ver cómo el volumen semanal se acaba secando, empezar a ver señales positivas en el diario y a partir de ahí buscar quizás una estructura alcista que nos dure un par de semanas. De momento eso no lo tenemos en el gráfico, por lo tanto pues para nada podemos ser optimistas en la cotización de OHL. Y si estábamos viendo la cruz con las dos anteriores acciones, pues ahora vamos a ver la cara. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a la cotización de Repsol. Vamos a ponerla en un gráfico diario y fijaros cómo después de ver esa clara tendencia bajista desde octubre, parece que ha ido a contra el mercado, porque cuando parecía que el mercado se estaba estancando, pues parecía que Repsol caía con mucha fuerza y ahora se ha recuperado muy bien cuando hemos visto hasta hace un par de semanas, una semana, que el IBEX 35 volvía a reaccionar. Como decíamos, después de la tendencia al bajista se dio la vuelta. Primeras señales, fijaros, en la media 70 y 200 sesiones. Aquí veíamos cómo las conseguía superar y una señal clara de continuidad alcista en el gráfico. Fijaros cómo superó esa zona de los 14,14 que teníamos de resistencia, lo hizo con un gap alcista, señal muy positiva, consolidó de nuevo esa zona como soporte y a partir de ahí ha vuelto a repuntar y de momento lo está haciendo con bastante volumen. Sí que es verdad que la sesión de hoy estamos subiendo un 1,62%, pero fijaros cómo nos estamos alejando de los máximos de la sesión de hoy. ¿Esto qué nos indica? Que es una zona de rechazo y que aunque tengamos mucho volumen, aquí la presión vendedora es muy alta. ¿Y por qué es muy alta la presión vendedora? Pues echamos un ojo al gráfico semanal, se ve muy bien. Fijaros el pico que vimos en junio de 2022, en febrero y marzo de 2023 y ahora de nuevo en esa zona. Estamos en una zona clarísima y súper importante de resistencia. Y además fijaros cómo en el gráfico diario, de momento, lo que estamos viendo en la sesión de hoy, aunque estaría muy cerca de romperlo, estaríamos viendo una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, pues cuidado porque a lo mejor esto, si lo juntamos con la zona tan importante de resistencia, lo que nos indica es que podemos ver una corrección. ¿Qué es lo más importante ahora? Detectar si va a ser una simple corrección o si por el contrario ya va a ser una caída importante para dar continuidad a las caídas y dar continuidad también a lo que ahora veremos en el gráfico mensual. Para ello hay que ir situando zonas de soporte quizás en el gráfico en el más corto plazo donde su cotización se pueda frenar para continuar al alza. La primera de ellas clarísimamente en la zona de los 14,75 aproximadamente, que es la zona donde hizo techo en un primer momento a finales de febrero. Fijaros, lo corrigió y repuntó para marcar un nuevo máximo creciente. Por debajo de esa zona, los 14,14. Y yo creo que es la zona clave en el gráfico. Por dos razones muy claras. Es donde está la base de la divergencia. Si la pierde, nos querría decir esta divergencia que hemos llegado al final de toda la subida que llevamos viendo desde enero. Y si pierde esa zona, vamos a perder la media móvil de 70 sesiones, que en la caída actuó como resistencia y ahora, si queremos mantenernos al alza, debe actuar como soporte. Por lo tanto, es lo que debemos tener en cuenta. Y después de analizar las posibles señales que nos da el gráfico diario, nos tiene que llevar a la situación que vamos a ver en el gráfico mensual. Fijaros cómo llevamos desde mediados del 2022 marcando máximos y mínimos crecientes bastante amplios, es decir, con bastante volatilidad. Ahora estamos a puntito de superar esa zona clara de resistencia, que de superarla creo que nos indicaría que nos vamos a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico, es decir, por encima de la zona de los 15,85 nos podemos acercar a esa zona de los 16 euros. Pero ojito, porque si en el gráfico diario empezamos a notar señales de que la subida que estamos viendo ahora mismo se está agotando y podríamos empezar a corregir de forma importante, hay que recordar lo que teníamos por aquí, que era una divergencia en el gráfico mensual de Repsol. Y cuando analizábamos a fondo la cotización de Repsol, tenemos el vídeo por ahí, le podéis buscar los que queráis, que decíamos que en todas las subidas, al final de ellas, teníamos divergencias muy parecidas a esas. Teníamos aquí, lo teníamos aquí, lo teníamos aquí, lo teníamos aquí también. Por lo tanto, ojito, porque si ahora estamos en el pico de esa nueva subida, fijaros que luego lo que acompaña son caídas muy verticales. Por lo tanto, mucho cuidado. Sí que es verdad que se podría alargar aún más la divergencia, se podría alargar perfectamente buscando un nuevo pico,
pero cada vez podríamos pensar que el riesgo es mayor. Por lo tanto, creo que la clave está en ir al gráfico diario, buscar esas señales en el corto plazo que quizás nos puedan adelantar lo que podemos ver posteriormente en un gráfico semanal o mensual en la cotización de Repsol. Así que bueno, creo que la tenemos bien amarrada a la cotización de Repsol y quizás sabemos muy bien en qué nos tenemos que fijar o qué tenemos que detectar para saber cuáles van a ser sus derroteros quizás en los próximos meses. Cuando estamos por aquí lo decíamos, si supera la media 70 y 200 sesiones y acaba superando la zona de 14-14, vamos a volver a la zona de los 15-10, incluso volver a máximos. Y ha acabado pasando. ¿Por qué? Pues porque Repsol, lo decíamos en ese vídeo a fondo de Repsol, es una acción que se comporta muy bien en el técnico. Y normalmente suele pasar que las acciones que tienen muchísimo volumen, esas blue chips, muchas de ellas luego se comportan muy bien en el análisis técnico, suelen ser muy fiables y Repsol es una de ellas. Así que bueno, esto es lo que podríamos destacar el día de hoy de la cotización de Repsol. Como os digo, si queréis buscar ese vídeo del análisis a fondo de la cotización de Repsol, que creo que es bastante interesante para entender cómo funciona el análisis técnico y que es muy pero que muy fiable. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo finaliza la semana. De momento pues no parecía muy bien lo que estábamos viendo en los gráficos. Vamos a ver ahora mismo el IBEX 35 cómo estamos, porque tenemos muchísimas cosas que comentar para el vídeo del resumen semanal. Ahora mismo estamos cayendo un 0,70% en la cotización del IBEX 35. Vamos a tener que analizar muchas cosas aquí. Habíamos roto el movimiento lateral, ese movimiento espejo también le descartábamos con la subida que habíamos por encima de los 10.300 puntos. Por lo tanto, pues vamos a ver ahora que llega esa corrección si la subida que hemos visto era de cartón piedra o era una subida bastante importante para dar continuidad a esta subida los próximos meses. Y en eso entraremos a fondo en el vídeo del resumen semanal. Así que nada, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Nos veremos el domingo con ese vídeo. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente, ya os digo siempre, son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.